Cuando vi a Elena en esa televisión del consultorio médico, vestida de millonaria y sonriendo como si nunca hubiera existido nuestra vida juntos, sentí como si me hubieran arrancado el corazón por segunda vez. 5 años creyendo que estaba muerta, 5 años culpándome por haberla perdido, y ahí estaba ella, viva, rica y feliz sin nosotros. La revista que tenía en las manos se me cayó al suelo. Miguel, mi hijo de 16 años, estaba a mi lado esperando su turno con el doctor, pero yo ya no escuchaba nada. Solo veía esa pantalla donde el reportero hablaba sobre los empresarios más exitosos de México y mostraba a Elena Santamaría, dueña de una cadena de spas de lujo, casada con el magnate inmobiliario Alejandro Montes. Elena Santamaría. Ni siquiera conservó nuestro apellido. «Papá, ¿estás bien?» Miguel me sacudió el brazo. «Te ves pálido». No podía respirar. Esa mujer en la pantalla era definitivamente Elena, mi Elena. La misma sonrisa, los mismos ojos verdes, el mismo lunar pequeñito junto a la ceja izquierda que yo besaba cada mañana antes de irme al taller. Pero todo lo demás había cambiado. El pelo ahora lo traía rubio y corto. Usaba un vestido que seguramente costaba más que lo que yo ganaba en 6 meses. Y sus manos ya no tenían las pequeñas cicatrices de tanto ayudarme con las refacciones del taller. «Papá, en serio, ¿qué te pasa?» Miguel se veía preocupado. Apagué la televisión de un manotazo. La enfermera me miró raro, pero me valió madre. «Nada, mijo, solo nada. Mi nombre es Roberto Hernández y tengo 45 años. Soy mecánico automotriz aquí en Guadalajara, Jalisco, donde he vivido toda mi vida excepto por los 2 años que estuve en Estados Unidos cuando era chavillo, lavando platos en un restaurante de Los Ángeles, hasta que la migra me agarró y me deportó. Desde entonces nunca me volví a ir de aquí, de mi barrio de Santa Tere, donde conozco cada esquina y cada vecino me conoce a mí. Tengo un tallercito que heredé de mi papá cuando él murió hace 12 años. No es gran cosa. 3 bahías, un elevador que ya está medio jorobado y un letrero que dice Taller Hernández con unas letras que Miguel me ayudó a pintar cuando tenía 10 años. Pero es mío, está pagado y me da para vivir. Bueno, me daba para vivir cuando Elena estaba conmigo y me ayudaba con la administración y las cuentas. Elena era maestra de primaria en la escuela del barrio. La conocí cuando tenía 23 años y ella 22, en una kermés de la iglesia de San Judas Tadeo. Yo andaba con la camisa llena de grasa porque había venido directo del taller, y ella se acercó a preguntarme si sabía arreglar carros de juguete porque uno de sus alumnos había traído el suyo descompuesto a la kermés. Me enamoré de ella en ese mismo instante, no por lo bonita que era, que sí lo era un chingo, sino por la manera tan dulce en que hablaba de ese niño y por cómo se preocupaba por hacer felices a sus estudiantes. Nos casamos 2 años después en esa misma iglesia. Elena se veía hermosa, con un vestido sencillo que su mamá le había hecho, y yo andaba tan nervioso que se me olvidó medio vals, pero ella se rió y me siguió la corriente como siempre hacía. Miguel nació cuando llevábamos 3 años de casados, y hasta ese momento yo pensaba que ya no podía ser más feliz. Los primeros años fueron buenos. Elena siguió trabajando como maestra hasta que Miguel cumplió 5 años, y entonces decidió quedarse en casa para cuidarlo y ayudarme con el taller. Ella era la que hacía las citas, llevaba las cuentas, compraba las refacciones y hasta aprendió a usar algunas herramientas. Los clientes la querían porque era amable y honesta, y porque siempre les explicaba qué necesitaban sus carros sin hacerlos sentir tontos. Pero conforme Miguel fue creciendo, Elena empezó a cambiar, no de manera mala, sino que empezó a soñar más en grande. Me hablaba de expandir el taller, de poner una sucursal en otra colonia, de mandar a Miguel a una escuela privada. Yo le decía que sí, que claro, pero en el fondo sabía que no tenía ni el dinero ni los conocimientos para hacer crecer el negocio como ella quería. Roberto, me decía cuando Miguel ya estaba dormido y nosotros nos quedábamos platicando en el patio de la casa, ¿no te da ganas de algo más? De viajar, de conocer, de darle a nuestro hijo mejores oportunidades. Claro que sí, mi amor, pero ahorita estamos bien. Miguel está sano, tenemos techo, comida y nos tenemos los unos a los otros. ¿Qué más necesitamos? Elena suspiraba y se quedaba callada.
pero yo veía en sus ojos que para ella eso no era suficiente. Las discusiones empezaron cuando Miguel entró a la secundaria. Elena quería meterlo al Cervantes, una escuela privada carísima del otro lado de la ciudad, y yo le decía que con lo que ganábamos en el taller no nos alcanzaba. Ella había empezado a trabajar otra vez, dando clases particulares en las tardes, pero aún así no llegábamos. «Es que no entiendes, Roberto», me gritó una noche después de cenar. «Miguel es muy inteligente. Podría estudiar ingeniería, medicina, lo que se proponga, pero en la escuela pública de aquí no va a tener las mismas oportunidades». «¿Y qué quieres que haga, Elena? ¿Que imprima billetes? Quiero que pienses en grande, que tengas ambición. Mi compadre Raúl empezó igual que tú, con un tallercito, y ahora tiene 5 sucursales y 2 casas. Tu compadre Raúl también le debe dinero a medio mundo y anda metido en broncas con unos tipos que no conviene conocer». Esa fue la primera vez que Elena me gritó de verdad. «Siempre tienes una excusa para todo. Nunca quieres arriesgarte por nosotros». La noche que Elena desapareció, llevábamos 3 días sin hablarnos. Habíamos tenido la peor pelea de nuestro matrimonio por dinero, como siempre. Miguel había sacado puros 10 en la boleta, y Elena volvió con lo del Cervantes. Yo le dije que no teníamos el dinero. Ella me dijo que buscáramos la manera. Yo le contesté que ya estaba harto de que me hiciera sentir como un fracasado, y ella me gritó que tal vez era porque sí era un fracasado. Esas fueron las últimas palabras que le dije a mi esposa. «Pues si tan fracasado soy, ¿por qué no te largas con alguien que sí te pueda dar lo que quieres?» A la mañana siguiente, Elena ya no estaba. Su ropa, sus papeles, su cepillo de dientes, todo había desaparecido. Solo dejó una carta para Miguel, diciéndole que lo amaba pero que necesitaba tiempo para pensar y que lo entendería cuando fuera más grande. Durante 3 días, Miguel y yo buscamos a Elena por todo Guadalajara. Reportamos su desaparición a la policía, hablamos con sus amigas, fuimos a casa de su hermana en Zapopan. Nadie sabía nada. Al 4.º día, la policía encontró su carro quemado a orillas de la carretera libre a México, y adentro su bolsa con su credencial de electoral y una cadena que yo le había regalado en nuestro aniversario. «Lo sentimos mucho, señor Hernández», me dijo el comandante. «Por las evidencias creemos que hubo un accidente. Es posible que su esposa haya salido del vehículo tras el impacto y se haya desorientado. La zona tiene mucha vegetación densa y barrancos. Seguiremos buscando». Nunca encontraron el cuerpo. Miguel tenía 11 años cuando perdimos a Elena. Durante meses no habló casi nada, y cuando lo hacía era para preguntarme cuándo iba a regresar su mamá. Yo no sabía qué contestarle, porque una parte de mí seguía creyendo que Elena estaba viva en algún lado, que algún día iba a tocar la puerta y me iba a explicar todo. Pero conforme pasaron los años, me fui resignando a la idea de que mi esposa había muerto por mi culpa, por no haber sido el hombre que ella necesitaba. Estos 5 años han sido los más difíciles de mi vida. Miguel y yo aprendimos a vivir solos, a cocinar, a lavar, a estar tristes juntos sin hablar de ello. Yo empecé a trabajar doble turno, tomando trabajos de noche y fines de semana, para pagar una terapia para Miguel y para ahorrar algo por si algún día necesitaba estudiar una carrera. Miguel se volvió más serio, más responsable, como si hubiera crecido de golpe. Sacaba buenas calificaciones y me ayudaba en el taller los sábados, pero en sus ojos siempre había una tristeza que yo sabía que era mi culpa. «¿Crees que mamá estaría orgullosa de mí?», me preguntó el año pasado, cuando le dieron una beca parcial para estudiar la preparatoria en una escuela técnica. «Estaría orgullosísima, mijo, y yo también estoy orgulloso de ti, pero la verdad es que yo mismo no estaba orgulloso de mí. Seguía siendo el mismo mecánico de barrio que no supo valorar a su familia cuando la tenía». Esa tarde en el consultorio médico cambió todo. Miguel tenía cita con el doctor porque se había lastimado la muñeca jugando fútbol en la escuela. Pero yo ya no podía pensar en otra cosa que no fuera Elena viva, rica y feliz en Ciudad de México. En el camino de regreso a casa no hablé. Miguel tampoco dijo nada hasta que llegamos. «Papá, ¿seguro que estás bien? Desde que salimos del doctor andas muy raro». «Estoy bien, mijo. Solo estoy cansado». Pero no estaba bien para nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto imaginándome a Elena en una casa grande, con criados,
rodeada de lujos que yo nunca le pude dar. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Por qué no había vuelto por Miguel? ¿Por qué había fingido su muerte? Al día siguiente, cerré el taller temprano y me fui a un café internet del centro. No soy muy bueno con las computadoras, pero Miguel me había enseñado lo básico. Busqué Elena Santamaría Empresaria México y aparecieron cientos de resultados. Ahí estaba todo: artículos de revistas, entrevistas, fotos de eventos sociales. Elena Santamaría, directora general de Serenidad Spas, una cadena de balnearios de lujo con 12 sucursales en Ciudad de México, Monterrey y Cancún. Casada con Alejandro Montes, dueño de Montes Desarrollos Inmobiliarios. 2 hijos: Alejandro Jr. de 4 años y Sofía de 3. Una mansión en las lomas de Chapultepec, valuada en más de 50 millones de pesos. En las fotos, Elena se veía diferente, pero era definitivamente ella. En una aparecía cortando el listón de una nueva sucursal de spa, sonriendo y con las manos perfectamente arregladas. En otra, estaba en una gala benéfica, con un vestido negro que se veía carísimo, del brazo de un hombre mayor, canoso, que me imagino era Alejandro Montes. Pero la foto que más me dolió fue una donde aparecía en la sala de su casa, una sala más grande que toda mi casa, jugando con 2 niños pequeños. Los niños se veían felices, y Elena también. Parecía una familia perfecta. Imprimí todas las fotos y los artículos que pude. El chavito del café internet me cobró 80 pesos y me miró raro porque estaba temblando. Cuando llegué a casa, Miguel estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. ¿Qué traes ahí, papá? Nada importante, mijo. Pero Miguel ya había visto las fotos. Se levantó y me quitó los papeles de las manos. ¿Qué es esto? Su voz sonaba rara. Esta mujer se parece a tu mamá. Lo sé. Miguel me miró con los ojos muy abiertos. ¿Es ella? No le podía mentir. Ya había vivido con demasiadas mentiras. Creo que sí, mijo. Miguel se sentó en el suelo, todavía con las fotos en las manos. Pero si ella está muerta. Su carro se quemó, la policía lo dijo. La policía nunca encontró su cuerpo. ¿Entonces está viva? Mi mamá está viva. Empezó a llorar y yo también. No lo sé, Miguel, no entiendo nada. Esa noche, Miguel y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde, viendo y reviendo las fotos y los artículos. Miguel hizo preguntas que yo no sabía contestar. ¿Por qué se había ido? ¿Por qué había cambiado de nombre? ¿Por qué no había vuelto por él? ¿Por qué tenía otros hijos? ¿Qué vamos a hacer, papá? No lo sé, mijo, pero vamos a averiguar la verdad. Durante la siguiente semana no pude concentrarme en el trabajo. Se me olvidaban las citas. Perdí las llaves del taller 2 veces y casi provoco un cortocircuito porque conecté mal unos cables. Don Joaquín, mi cliente más viejo, me preguntó si estaba tomando. No, don Joaquín, solo tengo problemas en la casa. Pues resuélvelos pronto, muchacho, porque así como andas vas a terminar matando a alguien. Miguel tampoco estaba bien. Sus maestros me hablaron para decirme que había bajado sus calificaciones y que se quedaba dormido en clase. Una tarde, llegué del taller y lo encontré llorando en su cuarto, con las fotos de Elena regadas en la cama. No entiendo, papá. Si ella está viva, ¿por qué no viene por mí? Ya no me quiere. Claro que te quiere, mijo. Tiene que haber una explicación. Pero yo mismo no estaba seguro de eso. Tal vez Elena había encontrado una vida mejor y ya no quería saber nada de nosotros. Tal vez realmente había sido tan mal esposo que había preferido fingir su muerte antes que seguir conmigo. Decidí llamar a Cristina, la hermana de Elena, para preguntarle si sabía algo. Cristina y yo nunca nos habíamos llevado muy bien, porque ella siempre pensó que Elena había cometido un error al casarse conmigo, pero era la única familia que Elena tenía además de nosotros. Roberto, ¿por qué me hablas? Hace como 2 años que no sé de ti. Cristina, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Has sabido algo de Elena? Hubo un silencio largo. Roberto, Elena está muerta. Ya son 5 años. He visto fotos de ella en internet. Está viva, Cristina. Estás loco. Necesitas ayuda psicológica. Puedo mandarte las fotos por email. No quiero ver nada. Elena murió en ese accidente y tú necesitas aceptarlo y seguir adelante. Pero en su voz había algo raro, como si estuviera nerviosa. Cristina, ¿estás segura de que no sabes nada?
Segurísima. Y te voy a colgar porque estás diciendo locuras. Colgó, pero yo quedé con la impresión de que me estaba mintiendo. Esa noche tomé una decisión que cambió todo. Iba a ir a Ciudad de México a buscar a Elena. Necesitaba respuestas. No solo para mí, sino para Miguel. ¿En serio, papá? ¿Vamos a ir a buscarla? Sí, mijo. Pero no te hagas ilusiones, no sabemos qué vamos a encontrar. No me importa. Quiero ver a mi mamá. El problema era el dinero. Con el taller cerrado no entraba nada. Y el viaje a Ciudad de México, con hotel y todo, me iba a costar por lo menos 10,000 pesos que no tenía. Pensé en pedirle prestado a mi compadre Aurelio, pero él también andaba apretado. Pensé en empeñar las herramientas del taller, pero esas eran mi sustento. Al final tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Vendí el carro de Elena. Era un Tsuru del 2008 que habíamos comprado de segunda mano cuando ella estaba embarazada de Miguel. Yo lo había mantenido todos estos años sin usarlo, como si fuera un altar. A veces Miguel se subía nada más para sentirse cerca de su mamá. ¿En serio lo vas a vender, papá? Es la única manera, mijo. Miguel se puso a llorar. Era lo único que nos quedaba de ella. No, mijo, nos quedas tú. Y con suerte vamos a encontrar más que recuerdos. Vendí el carro en 15,000 pesos, menos de lo que valía, pero necesitaba el dinero rápido. Con eso compramos los boletos de autobús. Reservé un hotel sencillito cerca del centro y nos quedó algo para comer durante los 5 días que pensaba que íbamos a estar allá. El viaje a Ciudad de México fue raro. Miguel nunca había salido de Guadalajara, y yo tampoco en muchos años. En el autobús él se quedaba pegado a la ventana viendo el paisaje cambiar, y yo pensaba en qué le iba a decir a Elena cuando la viera. «Papá, ¿crees que mamá se acuerde de mí?» «Claro que sí, mijo». Una madre nunca se olvida de su hijo, pero por dentro tenía miedo de que Elena ya hubiera hecho una vida nueva, y nosotros fuéramos solo un recuerdo incómodo del pasado. Ciudad de México es enorme, muchísimo más grande de lo que me imaginaba. El hotel donde nos quedamos estaba en una zona que se llamaba Doctores, y no era muy bonito, pero estaba limpio y tenía televisión con cable. Miguel se emocionó porque nunca habíamos tenido cable en la casa. ¿Dónde vamos a empezar a buscarla, papá? Primero vamos a ir a sus spas a ver si la vemos. Durante los primeros 2 días, Miguel y yo recorrimos 3 sucursales de Serenidad Spas. Eran lugares muy elegantes, con música relajante, aromas ricos y empleadas vestidas de blanco que hablaban muy quedito. Pero Elena no estaba en ninguno. «Disculpe», le pregunté a una recepcionista en el spa de Polanco. «¿Sabe si la señora Elena Santamaría va a venir hoy? ¿Tiene cita con ella?» «No, pero vengo de Guadalajara y me gustaría conocerla». La muchacha me miró de arriba abajo. Yo traía mi ropa más bonita, pero era obvio que no pertenecía a ese lugar. La señora Santamaría no atiende visitas sin cita previa. Si gusta, puedo agendar algo para la próxima semana. No, gracias. En el spa de Santa Fe nos pasó lo mismo, y en el de Coyoacán ni siquiera nos dejaron entrar porque dijeron que era solo para mujeres. Miguel estaba empezando a desesperarse. «¿Y si no la encontramos, papá?» «La vamos a encontrar, mijo. Solo necesitamos cambiar de estrategia». Esa noche en el hotel busqué en internet la dirección de Montes Desarrollos Inmobiliarios, la empresa del esposo de Elena. Si no podía encontrarla en los spas, tal vez la encontraría ahí. Al día siguiente fuimos a las oficinas, que estaban en un edificio gigante de cristal en Santa Fe. Miguel y yo nos sentimos como hormiguitas paradas enfrente de ese rascacielos. «¿Cuánto crees que cueste trabajar aquí, papá?» «No tengo idea, mijo, pero seguro mucho dinero». Entramos al lobby, que tenía mármol en el piso y una fuente en el centro. El guardia de seguridad nos pidió una identificación y nos preguntó a quién íbamos a visitar. «A la señora Elena Santamaría». «¿Tienen cita?» «No, pero venimos de muy lejos». «Lo siento, pero sin cita no pueden subir. ¿Quieren que les agende algo?» «Sí, por favor». Resulta que Elena no tenía tiempo disponible hasta dentro de 3 semanas. Y cuando el guardia me preguntó el motivo de la visita, y le dije que era personal, me dijo que la señora Santamaría no recibía visitas personales en su oficina. Salimos de ahí frustrados y sin saber qué hacer. Ya llevábamos 3 días en Ciudad de México. Se nos estaba acabando el dinero y no habíamos logrado ni siquiera verla de lejos. «Papá, ¿y si ella no quiere vernos?»
No digas eso, Miguel. Pero yo también estaba empezando a pensar lo mismo. En el cuarto día, casi nos regresamos a Guadalajara sin haber encontrado nada. Se nos había terminado el dinero para el hotel y tuvimos que pasar la noche en la central de autobuses, durmiendo en las bancas como vagabundos. Miguel no se quejó, pero yo me sentía como el peor padre del mundo por haberlo traído a pasar esas humillaciones. Lo siento, mijo. No debimos haber venido. No, papá. Hicimos bien. Solo que, ¿qué vamos de hacer ahora? No tenía respuesta. Estaba pensando en comprar los boletos de regreso cuando se me ocurrió una última idea desesperada. Ir a la casa de Elena en las lomas de Chapultepec. Tomamos el metro y 3 camiones para llegar hasta allá. Las Lomas es una zona de casas enormes con jardines gigantes y coches carísimos estacionados en la calle. Miguel y yo caminamos como 1 hora buscando la dirección que había encontrado en internet. Cuando por fin llegamos, no podía creer lo que veía. La casa de Elena era más grande que mi taller y mi casa juntos, con una reja dorada gigante y un jardín que parecía parque. Tenía 3 pisos, una fuente al frente y 2 carros estacionados adentro, una camioneta blanca último modelo y un BMW gris. ¿Aquí vive mi mamá? Miguel tenía los ojos como platos. Eso parece. Nos quedamos parados enfrente de la reja por media hora, esperando ver si Elena salía. No pasó nada. Miguel se puso a llorar. Quiero irme a casa, papá. Ya no quiero estar aquí. Está bien, mijo, vámonos. Pero cuando estábamos caminando de regreso hacia la parada del camión, una señora mayor salió de la casa de al lado y nos habló. Oigan, ¿qué andan buscando por aquí? Era una mujer como de 60 años, con el pelo pintado de rubio y vestida muy elegante. Nada, señora, ya nos íbamos. Los vi parados enfrente de Casa de los Montes. ¿Los conocen? Me quedé callado, pero Miguel contestó. Mi mamá vive ahí. La señora nos miró raro. ¿Su mamá? Elena no tiene hijos de esa edad. Sí tiene, insistió Miguel. Yo soy su hijo. La señora se acercó más y nos miró bien. ¿Cómo se llaman? Yo soy Miguel Hernández y él es mi papá Roberto. La señora se puso pálida. ¿Hernández? ¿De Guadalajara? Sí. ¡Ay, Dios mío! Vengan, vengan acá. La señora se llamaba Rocío y resultó que era amiga de Elena desde que se había mudado a Las Lomas. Nos llevó a su casa y nos sirvió café y pan dulce mientras nos contaba la verdad que cambió nuestras vidas. Elena me ha platicado de ustedes. Sé que tiene un hijo en Guadalajara y que estuvo casada antes. Entonces, ¿por qué no ha vuelto por Miguel?, le pregunté. Rocío suspiró y se veía muy triste. Porque Alejandro no la deja. ¿Cómo que no la deja? Alejandro es un hombre muy controlador y muy peligroso. Cuando Elena llegó aquí hace 5 años, estaba huyendo de algo. Nunca me dijo de qué. Alejandro la ayudó, pero después empezó a controlar cada aspecto de su vida. Elena no puede salir sola, no puede hacer llamadas sin que él sepa, no puede tener contacto con nadie de su pasado. Miguel y yo nos miramos sin poder creer lo que estábamos escuchando. ¿Pero por qué se queda con él?, preguntó Miguel. Porque Alejandro la amenazó. Le dijo que si alguna vez trataba de contactarlos o de irse, él iba a lastimar a su familia en Guadalajara. Específicamente los amenazó a ustedes 2. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Elena está secuestrada? No exactamente secuestrada, pero sí controlada. Alejandro le puso un chip en el celular para saber dónde está todo el tiempo. Contrata niñeras para que cuiden a los niños pequeños cuando él no está, para que Elena no se quede sola con ellos. Y tiene gente que la vigila cuando sale. ¿Y por qué no va a la policía? Porque Alejandro tiene muchos contactos en el gobierno y en la policía. Y además, él le demostró que puede cumplir sus amenazas. ¿Cómo? Rocío se veía muy nerviosa. Hace 2 años, Elena intentó llamar a Guadalajara para saber de ustedes. Alejandro se enteró. A la semana siguiente, el taller de Roberto sufrió un pequeño incendio que aparentemente fue un accidente eléctrico. Me quedé helado. Yo recordaba ese incendio. Había sido extraño porque todos los cables estaban en buen estado, pero los bomberos dijeron que había sido un cortocircuito. No había perdido mucho, pero sí me había costado como 5,000 pesos reparar los daños. Ese incendio fue provocado. Alejandro le enseñó a Elena las fotos del taller quemándose y le dijo que la próxima vez no íbamos a hacer solo un susto. Miguel empezó a llorar. ¿Mi mamá está prisionera? No llores, niño.
Tu mamá es muy fuerte y siempre habla de ti. Dice que eres lo más importante en su vida y que algún día van a encontrar la manera de volver por ti. ¿Dónde está ahorita? Está en casa con los niños. Alejandro se fue de viaje de negocios por 3 días, así que ella está un poco más libre. ¿Podemos verla? Rocío se quedó pensando un momento. Es muy peligroso. Alejandro tiene cámaras en toda la casa y gente que vigila. Por favor, le supliqué. Hemos venido desde muy lejos. Solo queremos hablar con ella. Hay una manera, dijo Rocío después de un rato. Pero van a tener que confiar en mí. Rocío nos explicó que Elena tenía una empleada doméstica que era de Guadalajara y que sabía toda la situación. Se llamaba Sofía y llevaba 3 años trabajando en la casa. Sofía era la única persona en quien Elena confiaba completamente. Sofía puede hacer que entren a la casa sin que las cámaras los vean, pero tienen que esperar hasta mañana cuando Alejandro regrese de su viaje. Va a haber una fiesta para celebrar el cumpleaños de uno de los niños y va a haber mucha gente. En el caos van a poder hablar con Elena. ¿Y si nos descubren? Entonces van a estar en problemas muy grandes. Alejandro no es de los que perdona. Miguel y yo decidimos arriesgarnos. Rocío habló con Sofía y esa noche dormimos en su casa porque no teníamos dinero para el hotel. Al día siguiente, Sofía llegó por nosotros temprano en la mañana. Era una mujer como de 40 años, chaparrita y muy seria. ¿Ustedes son la familia de Elena?, nos preguntó. Sí, yo soy Roberto, su esposo, y él es Miguel, su hijo. Sofía se puso a llorar. ¡Ay, Dios mío! Elena se va a volver loca de la alegría. No han pasado ni 5 minutos sin que hable de ustedes. ¿Cómo está? Muy triste. Toma pastillas para dormir todas las noches porque dice que tiene pesadillas, donde Miguel la está buscando y ella no lo puede encontrar. Miguel se puso a llorar otra vez. Dígale que la estoy buscando y que ya la encontré. Sofía nos llevó a la casa por la entrada de servicio. La cocina era más grande que toda mi sala y tenía aparatos que yo nunca había visto. Había globos y decoraciones por todos lados para la fiesta de cumpleaños. Elena está arriba, bañando a los niños. Alejandro llegó hace 1 hora del aeropuerto y está en su oficina. Los invitados van a empezar a llegar en 2 horas. Vamos a tener que esperar el momento perfecto. Nos escondimos en un cuarto de servicio pequeño junto a la cocina. Desde ahí podíamos oír voces, pasos y el ruido de los preparativos de la fiesta. Miguel estaba muy nervioso. ¿Y si mi mamá ya no me quiere igual? Te va a querer igual, mijo. El amor de una madre no cambia. Como a las 3 de la tarde, Sofía vino por nosotros. Ya empezaron a llegar los invitados. Elena está en el jardín cuidando que los niños no se ensucien antes de que lleguen más visitas. Alejandro está ocupado recibiendo a unos socios importantes. Tienen 5 minutos, no más. Salimos al jardín por una puerta trasera. Era enormous, con una alberca, juegos para niños y mesas puestas para por lo menos 50 personas. Había muchísima gente elegante platicando y tomando copas. Y ahí estaba Elena. Estaba parada junto a la alberca, cuidando a 2 niños pequeños. Tenía puesto un vestido azul muy bonito y el pelo arreglado en un chongo elegante. Se veía mayor, más delgada, pero seguía siendo la Elena de la que me había enamorado en la kermes de San Judas Tadeo. Miguel corrió hacia ella antes de que yo pudiera detenerlo. ¡Mamá! Elena volteó y se puso pálida. Por un momento pensé que se iba a desmayar. Después empezó a llorar y corrió hacia Miguel. ¡Miguel, hijo mío! Se abrazaron en el centro del jardín, llorando los dos, mientras los invitados los miraban sin entender qué estaba pasando. Elena lo besaba en la cabeza y le decía que lo amaba, que lo había extrañado cada día, que no había pasado ni un momento sin pensar en él. Yo me acerqué despacio. Cuando Elena me vio, se quedó inmóvil. Roberto. Hola, Elena. Nos miramos por un momento que se sintió eterno. En sus ojos vi todo. Amor, culpa, miedo, tristeza, arrepentimiento. ¿Cómo me encontraron? Te vi en la televisión, como empresaria exitosa. Elena empezó a llorar más fuerte. No es lo que parece. Ya sabemos lo que está pasando, le dije. Rocío nos explicó todo. ¿Rocío? Hablaron con Rocío. En ese momento escuchamos una voz fuerte desde la terraza de la casa. Elena, ¿quiénes son estas personas? Era Alejandro Montes, un hombre alto, como de 50 años,
con el pelo canoso y una cara que se veía muy enojada. Venía caminando hacia nosotros con pasos rápidos. Elena se puso entre él y nosotros. Alejandro, son conocidos de Guadalajara. ¿Conocidos? ¿Y por qué está llorando? ¿Y por qué este muchacho te dijo mamá? Alejandro llegó hasta donde estábamos y nos miró con unos ojos muy fríos. Era obvio que era un hombre acostumbrado a que le tuvieran miedo. Les voy a preguntar una vez más. ¿Quiénes son ustedes? Miguel se puso delante de Elena. Soy su hijo y él es mi papá. Alejandro se puso furioso. ¿Su hijo? Elena no tiene hijos varones. Sí tengo, dijo Elena con voz temblorosa. Miguel es mi hijo de mi primer matrimonio. Elena, ¿de qué estás hablando? Tú nunca estuviste casada antes de conocerme. Sí estuve casada, con Roberto, durante 15 años. Los invitados empezaron a acercarse para ver qué estaba pasando. Alejandro se dio cuenta de que la gente estaba escuchando y trató de controlar su voz. Elena, acompáñame a la casa, inmediatamente. No. Elena se puso derecha y lo miró a los ojos. Ya estoy cansada de mentir. Elena, ya estoy cansada, gritó Elena. Estos son mi esposo y mi hijo, y los amo más que a nada en el mundo. Todos los invitados se quedaron callados. Alejandro estaba rojo de la rabia. Señores, le dijo a Roberto y a Miguel, les voy a pedir amablemente que se retiren de mi propiedad. Ahora. No nos vamos sin Elena, dije yo. Elena es mi esposa y la madre de mis hijos. No se va a ir a ningún lado. Elena es mi esposa, le contesté. Y si está aquí, es porque tú la tienes amenazada. Alejandro se acercó a mí. ¿Amenazada? ¿Quién te dijo esa estupidez? Ella misma nos lo va a decir. ¿Verdad, Elena? Elena me miró con miedo, pero después miró a Miguel y tomó fuerza. Es verdad. Alejandro me tiene amenazada desde hace 5 años. Me dijo que si alguna vez trataba de contactar a mi familia, los iba a lastimar. Los invitados empezaron a murmurar. Alejandro se veía desesperado. Elena está enferma, les dijo a todos. Tiene problemas mentales y a veces dice cosas que no son ciertas. No estoy enferma, gritó Elena. Estoy cansada de fingir que soy feliz cuando lo único que quiero es regresar con mi familia. Elena, cállate. No me voy a callar. Roberto, cuéntales lo del incendio en el taller. Les platiqué a todos los invitados sobre el incendio extraño que había tenido en mi taller y sobre cómo Alejandro le había enseñado las fotos a Elena como amenaza. Elena confirmó todo. Alejandro me dijo que podía quemar el taller de Roberto con él adentro y que podía lastimar a Miguel si yo no hacía lo que él quería. Uno de los invitados, un señor mayor muy elegante, se acercó a Alejandro. Alejandro, ¿esto es cierto? Por supuesto que no, licenciado Ramírez. Elena está inventando todo. Pero Elena siguió hablando. También me obligó a fingir mi muerte. Quemamos mi carro con mis identificaciones adentro para que pareciera un accidente. Elena, te ordeno que te calles. Ya no eres mi jefe, le gritó Elena. Roberto, necesito decirte algo más. ¿Qué cosa? Los negocios de Alejandro no son legales. Lava dinero del narcotráfico a través de sus desarrollos inmobiliarios. Tengo pruebas escondidas en la caja fuerte de la casa. Alejandro se puso lívido. Elena, si dices una palabra más, van a pagar las consecuencias. ¿Nos vas a matar enfrente de todos tus invitados? Le contestó Elena. ¿También los vas a matar a ellos por haber escuchado? En ese momento Sofía salió de la casa corriendo con una caja de zapatos en las manos. Elena, aquí están los papeles que me pediste. Elena tomó la caja y se la enseñó a todos. Aquí hay documentos que prueban que Alejandro ha lavado más de 200 millones de pesos en los últimos 3 años. Alejandro trató de quitarle la caja, pero Miguel se la arrebató y me la dio a mí. Regrésenme esos papeles. No, le dije. Estos papeles se los vamos a entregar a la policía. Alejandro sacó su celular. Voy a llamar a seguridad para que los saquen de aquí. Pero el licenciado Ramírez le quitó el teléfono. No vas a llamar a nadie, Alejandro. Estos señores van a llamar a las autoridades y tú te vas a quedar aquí hasta que lleguen. Licenciado, usted no entiende. Entiendo perfectamente. Y entiendo que tengo que cancelar todos los negocios que tengo contigo inmediatamente. Otros invitados empezaron a alejarse de Alejandro y a acercarse a nosotros. Era obvio que varios de ellos ya habían sospechado que algo raro pasaba con los negocios de Alejandro. Elena abrazó a Miguel otra vez. Perdóname, hijo. Perdóname por haberte abandonado.
No te perdono, le dijo Miguel. Elena se puso muy triste hasta que Miguel siguió hablando. No te perdono porque no hiciste nada malo. Ese señor te obligó. La policía llegó 1 hora después. Alejandro trató de huir, pero los invitados no lo dejaron. Los documentos que Elena había guardado en secreto durante años eran suficientes para demostrar que Alejandro había estado lavando dinero de varios cárteles a través de sus desarrollos inmobiliarios. Arrestaron a Alejandro esa misma tarde. Elena renunció a todos los bienes que estaban a su nombre, porque aunque habían sido adquiridos con dinero ilegal, ella quería empezar de cero con la conciencia limpia. Los 2 hijos pequeños de Elena se quedaron con la familia de Alejandro, porque Elena sintió que era lo correcto. Ellos no tenían la culpa de los crímenes de su papá y merecían estar con gente que los quisiera. ¿No te duele dejarlos?, le preguntó Miguel a Elena en el autobús de regreso a Guadalajara. Me duele muchísimo, pero ustedes son mi verdadera familia y ya perdí demasiados años sin estar con ustedes. Elena se veía diferente en el autobús. Ya no tenía la ropa cara ni las joyas elegantes, pero se veía más relajada de lo que se había visto en cualquiera de las fotos que había encontrado en internet. Roberto, me dijo cuando Miguel se quedó dormido, ¿me puedes perdonar? No hay nada que perdonar, Elena. Tú no hiciste nada malo. Sí hice algo malo. Me fui sin despedirme, sin explicarte nada. Te dejé creyendo que habías sido un mal esposo. ¿Por qué te fuiste esa noche? Elena suspiró. Porque estaba confundida y dolida. Creía que nuestra vida no era suficiente, que Miguel merecía más de lo que nosotros le podíamos dar. Esa noche que peleamos decidí irme a Ciudad de México a buscar trabajo, ganar dinero y regresar por ustedes cuando tuviera algo mejor que ofrecerles. ¿Y qué pasó? En la carretera me chocó un carro. No fue grave, pero el carro se descompuso. El que me chocó era Alejandro. Él se ofreció a llevarme al hospital y después a un hotel mientras arreglaban mi carro. Pero en el hotel me dijo que había revisado mis identificaciones y que sabía que tenía deudas en Guadalajara. ¿Qué deudas? Las mentiras que yo te había dicho. Le dije que estábamos muy endeudados, que tú tenías problemas con los impuestos del taller, que necesitábamos dinero urgentemente. Alejandro me ofreció trabajo en sus empresas y un préstamo para ayudarte. Pero todo eso eran mentiras. Lo sé, pero en ese momento yo creía que era verdad, que realmente necesitábamos dinero para ser felices. Alejandro me ofreció una oportunidad para darte la vida que yo pensaba que merecías. ¿Y por qué fingieron tu muerte? Porque cuando llevaba 2 semanas trabajando con Alejandro, me di cuenta de que sus negocios no eran legales. Quise regresarme, pero él me dijo que ya sabía demasiado, que si me iba a denunciar a la policía como cómplice. Me dijo que la única manera de protegerte a ti y a Miguel era fingir que había muerto, para que nunca fueran a buscarme. ¿Y tú le creíste? Estaba muy asustada. Alejandro me enseñó documentos donde aparecía mi nombre en algunas transacciones que yo había hecho sin saber que eran ilegales. Me convenció de que si la policía me encontraba, iba a ir a la cárcel y ustedes iban a quedar desamparados. Elena, ya sé que fui muy tonta, pero en ese momento no sabía qué hacer. Alejandro me prometió que si me casaba con él y guardaba el secreto, él iba a poner dinero en una cuenta para Miguel, para cuando cumpliera 18 años. Me dijo que era la única manera de ayudarlos sin ponerlos en peligro. ¿Y creíste que era mejor dejarnos creyendo que estabas muerta? Elena empezó a llorar. Fue la decisión más estúpida de mi vida. Cada día me arrepentía más, pero cada vez era más difícil regresar. ¿Cómo iba a explicarles que había fingido mi muerte? ¿Cómo iba a decirle a Miguel que su mamá era una criminal? Tú no eras una criminal, Elena. Me sentía como una. Y conforme pasaron los años, Alejandro se volvió más controlador. Al principio me trataba bien, pero después empezó a vigilarme todo el tiempo. Cuando tuve a mis otros hijos, pensé que tal vez podía ser feliz con esa nueva vida, pero nunca pude olvidarlos. Miguel se despertó y escuchó la parte final de la conversación. Mamá, vas a volver a irte. Nunca más, hijo. Nunca más me voy a separar de ustedes. ¿Y si no nos alcanza el dinero para vivir bien? Elena le sonrió. Mijo, estos 5 años me enseñaron que todo el dinero del mundo no vale nada si no estás con la gente que amas. Vamos a estar bien. Cuando regresamos a Guadalajara, tuvimos que empezar de cero.
Elena no tenía papeles de identidad, porque oficialmente había estado muerta 5 años, así que tuvimos que hacer muchos trámites para conseguir que el gobierno la reconociera como viva otra vez. Fue un proceso largo y complicado, pero un abogado de Ciudad de México nos ayudó gratis porque había sido uno de los invitados en la fiesta y se sintió mal por lo que habíamos pasado. Elena consiguió trabajo otra vez como maestra y con su experiencia en los spas empezó a dar clases de relajación y meditación los fines de semana. Miguel siguió en su escuela técnica y cada vez estaba más emocionado porque sus papás estaban juntos otra vez. Yo reabrí el taller y Elena me ayudó a organizarlo mejor. Con sus conocimientos de administración, logramos atraer más clientes y generar un poquito más de ingresos. No nos hicimos ricos, pero teníamos suficiente para vivir cómodamente y para ahorrar algo para el futuro de Miguel. Lo más importante es que Elena y yo aprendimos a hablar de nuestros problemas en lugar de pelear. Ella me contó que durante todos esos años había guardado fotos de Miguel y mías y que había seguido celebrando nuestros cumpleaños y nuestro aniversario de bodas en secreto. Yo le conté que nunca había dejado de amarla y que me había culpado todos los días por no haber sido el esposo que ella necesitaba. Roberto, me dijo una noche cuando estábamos acostados en nuestra cama, ¿crees que somos millonarios? ¿De qué hablas? Si apenas nos alcanza para la renta. No me refiero a dinero. Me refiero a que tenemos algo que toda la gente rica que conocí en Ciudad de México daría cualquier cosa por tener. ¿Qué cosa? Una familia que se ama de verdad. Una vida honesta. La tranquilidad de dormir con la conciencia limpia. Tenía razón. Durante esos 5 años que Elena estuvo ausente, yo había pensado que era un fracasado, porque no había podido darle la vida de lujo que ella quería. Pero ahora entendía que el verdadero fracaso habría sido perder a mi familia por perseguir dinero. Miguel ahora tiene 17 años y va a entrar a la universidad el próximo año para estudiar ingeniería. Elena y yo estamos orgullosos de él porque se convirtió en un joven responsable, trabajador y honesto a pesar de todo lo que pasó. A veces le preguntamos si no le quedaron traumas por haber perdido a su mamá durante tanto tiempo, y él nos dice que al contrario, que esa experiencia le enseñó a valorar lo que tiene. Además, dice Miguel, mi mamá no se fue porque quiso, se fue porque la engañaron, y cuando pudo regresar, regresó. Eso me dice que somos una familia fuerte. Elena y yo renovamos nuestros votos matrimoniales el año pasado en la misma iglesia donde nos casamos la primera vez. Esta vez no tuvimos dinero para una fiesta grande, pero invitamos a todos nuestros vecinos y amigos, y Sofía vino desde Ciudad de México para acompañarnos. Fue una celebración sencilla, pero llena de amor. En la ceremonia, Elena me dijo algo que nunca voy a olvidar. Roberto, muchas personas pasan toda la vida persiguiendo el dinero y nunca encuentran la felicidad. Nosotros encontramos la felicidad y después perdimos el dinero, pero seguimos siendo felices. Eso significa que tenemos algo que vale más que cualquier fortuna. Ahora, cuando veo en la televisión a gente rica y famosa, ya no siento envidia. Sé que detrás de esas sonrisas perfectas puede haber historias como la de Elena, personas que sacrificaron lo que realmente importaba por perseguir riquezas que al final no los hicieron felices. Mi taller sigue siendo pequeño, mi casa sigue siendo modesta y mi carro sigue siendo viejo. Pero tengo a Elena dormida a mi lado cada noche. Tengo a Miguel orgulloso de su familia y tengo la tranquilidad de saber que todo lo que tengo lo conseguí con trabajo honesto. A veces la gente me pregunta si no me da coraje que Elena haya preferido una vida de millonaria antes que quedarse conmigo. Yo les explico que Elena nunca prefirió esa vida. Fue engañada y amenazada para que la viviera. Y cuando tuvo la oportunidad de elegir, eligió regresar conmigo, aunque eso significara volver a ser pobre. Esa elección vale más que todo el dinero del mundo. El verdadero millonario no es el que tiene más dinero, sino el que tiene más amor. Y en eso, mi familia y yo somos los más ricos del mundo. Si alguna vez te sientes fracasado porque no tienes la casa más grande, el carro más nuevo o la cuenta de banco más abultada, recuerda que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar. El amor de tu familia, la tranquilidad de tu conciencia y la satisfacción de saber que eres una buena persona.
Esas son las únicas riquezas que realmente importan, y esas las puede tener cualquier persona, sin importar cuánto dinero tenga en el banco. ¿Tú ya sabes cuál es tu verdadera riqueza?